Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. Y les contamos que a Carlos Polit le espera en Ecuador una condena por concusión y además del pago de $40 millones. Un caso de peculado y al menos 16 investigaciones previas por varios delitos. La corrupción de Carlos Polit nació en Ecuador y se gestó durante 10 años de sus funciones como Contralor General del Estado. Y desde allí levantó una fortuna de momento calculada en más de $16 millones, que los da más otras del cobro de sobornos a contratistas como la constructora brasileña Odebrecht. Fortuna que la movió en Estados Unidos y es de allí donde ha recibido condena de 10 años de cárcel y la obligación de pagar el producto del ilícito. No obstante, en Ecuador tiene cuentas pendientes. En mayo del 2017 ya se advertía de sus actos y prefirió huir. Un proceso por concusión prosperó y en junio del 2018 llegó la primera sentencia a 6 años de cárcel. Polit había pedido dinero, coimas o sobornos para desvanecer glosas que se habían determinado en Contraloría. Por dejar limpio el expediente de la hidroeléctrica San Francisco había pedido $6 millones. En el caso del poliducto Pascuales Cuenca y otros 4.1 millones. En suma, 10.1 millones y como la ley establece el pago del cuádruplo del perjuicio, la sentencia que fue confirmada en todas sus instancias determina que Polit debía pagar como reparación al Estado $40.4 millones. No obstante, Polit no actuó solo. Involucró a su hijo John Polit en el manejo del dinero ilícito con la compra de bienes e inversiones en Estados Unidos y Europa. Aún así, la justicia en Ecuador encontró inocente al principal operador del excontralor, su hijo. Fueron los jueces nacionales José Layedra y Javier de la Cadena quienes ratificaron la inocencia del ahora también procesado en Estados Unidos, John Polit Esteves. Lo cierto es que el excontralor deja en Ecuador varias cuentas pendientes. Los juicios por concusión, del cual fue sentenciado, y otro por asociación ilícita que está suspendido. Y al menos 16 investigaciones previas por varios delitos, como el ejercicio ilegal de la profesión, traición a la patria, lavado de activos, falsificación de documentos, tráfico de influencias, cohecho, delincuencia organizada y otros, en los que quizá la plata no le alcance, y eso sí, le faltará vida para responder. Los binomios de los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia y de Amigo acudieron al CNE para realizar su inscripción virtual. Según el listado oficial, hay 10 binomios inscritos a poco tiempo de que termine el plazo. Esta mañana llegaron aquí hasta la matriz del Consejo Nacional Electoral 2 binomios, el de Pueblo, Igualdad y Democracia conformado por Víctor Arauz y Cristina Carrera, y también el binomio conformado por Juan Iván Cueva y Cristina Reyes del movimiento Amigo. Sin embargo, ellos solo realizaron una inscripción simbólica, pues el trámite debe ser efectuado en línea y eso todavía no se ha hecho. Por tanto, en el listado oficial del Consejo Nacional Electoral únicamente están inscritos 10 binomios. Recordemos que el plazo se vence este miércoles a las 18 horas. Mientras tanto, el Pleno del Consejo Nacional Electoral ya empezó a realizar la calificación de candidaturas y el binomio del Movimiento Creo ya fue calificado. Aunque la inscripción de candidaturas para los comicios de 2025 es virtual, los binomios continúan llegando hasta el Consejo Nacional Electoral para realizar actos simbólicos. La mañana de este martes lo hicieron Víctor Arauz y su compañera de fórmula Cristina Carrera por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia. Soy el único que conoce de seguridad. Soy la única persona que sabe cómo enfrentar este mal. Más tarde hicieron lo propio los precandidatos a la presidencia y vicepresidencia por el movimiento Amigo, Juan Iván Cueva y Cristina Reyes. Y aunque yo soy el candidato menos conocido, soy el candidato más conocido en el mundo de la innovación, de la tecnología, del emprendimiento, de las energías renovables. Sin embargo, estas organizaciones aún no han realizado el proceso en línea, por tanto no constan en el listado oficial del CNE, que hasta este mediodía registraba 10 binomios: ADN, Unidad Popular, Partido Socialista, Revolución Ciudadana, Sociedad Patriótica, Creo, Centro Democrático, Suma, Democracia Sí y Construye. Hace 2 semanas hemos puesto a órdenes de las organizaciones políticas en las 24 provincias y aquí en Matriz, los equipos informáticos y el personal operativo debidamente capacitado para que dé apoyo a las organizaciones políticas y puedan realizar su inscripción. Lastimosamente no ha habido la
afluencia que esperábamos. En cuanto a asambleístas, las inscripciones siguen siendo reducidas. Asambleístas nacionales de 16 están inscritos 3, parlamentarios andinos de 16 están inscritos 4, asambleístas por el exterior de 40 están inscritas 12 listas, asambleístas provinciales y por circunscripción de 496, 195 listas se encuentran inscritas. Por ahora, el Pleno del CNE ya sesiona para calificar las candidaturas. Por ejemplo, el binomio del Movimiento Creo, conformado por Francesco Tabacchi y Blanca Sacancela, ya pasó ese filtro. Una vez que se califican las candidaturas, viene la etapa de impugnaciones. Es así que el listado oficial de candidatos se conocerá el 30 de diciembre. Y en la Delegación Electoral del Guayas avanza la inscripción de las candidaturas para asambleístas provinciales y por circunscripción. A pocas horas de culminar el proceso, 23 listas se encuentran registradas. A este lugar solo acuden hasta el momento los representantes de las listas que reciben asistencia para la inscripción telemática, pero también existen los representantes de los partidos políticos que acuden para la inscripción simbólica. A pocas horas de culminar el proceso de inscripción de los candidatos para las distintas dignidades, el Consejo Nacional Electoral refleja bajo registro para asambleístas provinciales y por circunscripción. En Guayas se han registrado 23 listas inscritas asambleístas de forma telemática, siguiendo el proceso normal. Y a través de un acto simbólico en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Guayas, asistieron los representantes de Revolución Ciudadana, Pachacutic, Democracia Sí e incluso Unidad Popular. Entre los candidatos que encabezan las listas y que ya están en el registro se encuentran Frickson George, que representará el Distrito 4 en Guayas por Revolución Ciudadana. Otra lista que se inscribió fue Unidad Popular, que registró a los candidatos a 3 circunscripciones de las 4 que conforman la provincia. Por otro lado, el movimiento Pachacutic ya realizó la inscripción de sus asambleístas nacionales la tarde del lunes 30 de septiembre, según el último reporte del Consejo Nacional Electoral. Con fecha 30 de septiembre, de 496 listas proclamadas en primarias, 154 se han inscrito para asambleístas provinciales y por circunscripción. En las últimas horas, los acontecimientos en Ecuador han marcado un punto crucial para el país. Ecuador enfrenta retos difíciles, pero también oportunidades clave para su futuro. Lo más importante en estos momentos es estar bien informados, por eso hoy te traemos los hechos más trascendentes que están definiendo el rumbo de nuestra nación. Quédate con nosotros y descubre todo lo que necesitas saber. Veamos a continuación. Viviana Veloz asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, mientras que Henry Kronfle se despidió del Legislativo para postularse como candidato en las elecciones del 2025. La nueva autoridad hizo un llamado a la unidad. La Asamblea Nacional tiene una nueva presidenta y se trata de la legisladora correísta Viviana Veloz, quien este miércoles asumió funciones tras la renuncia de Henry Kronfle, quien, recordemos, se postulará a la presidencia de la República. En su discurso, Veloz hizo un llamado a la unidad y a dejar intereses partidistas para cumplir con la agenda legislativa, mientras que Henry Kronfle destacó su gestión durante estos meses, en los que se aprobaron 30 leyes. Fue con este juramento que la legisladora de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, asumió oficialmente la presidencia de la Asamblea Nacional este miércoles. Esto luego de que Henry Kronfle presentara su renuncia al cargo para postularse a la presidencia de la República. En su discurso, Veloz hizo un llamado a dejar el odio y a la unidad en medio de un ambiente preelectoral. Además, criticó que los jueces se entrometan en las funciones del legislativo y dijo que el diálogo con el ejecutivo estará abierto, aunque con condiciones. Tras ello, Kronfle arribó al salón del Pleno para dar su último discurso, en el que destacó la aprobación de 30 leyes. En el resto de bancadas ya hay expectativa por la gestión de Veloz. Ha dicho que este no va a ser un espacio donde se permita odios, un espacio donde se va a cumplir la agenda legislativa, que los discursos no solo se queden en enunciados, sino que se hagan realidad, es lo que aspiramos. Pero lo importante es que sea un nuevo comienzo para evitar seguir teniendo una relación complicada con el Ejecutivo. Veloz estará en el cargo hasta mayo de 2025, aunque en enero deberá pedir licencia para hacer campaña por la reelección.
La economía ecuatoriana ha sufrido un profundo estancamiento en la primera mitad del 2024. Según cifras del Banco Central, el Producto Interno Bruto cayó 2.2% en el segundo trimestre. Sin embargo, indicadores actuales avisoran una posible mejoría al cierre del año. No es un panorama alentador. La caída del Producto Interno Bruto refleja una situación compleja en materia económica. Así lo dicen los analistas Alberto Acosta Burneo y Vicente Albornoz. En el segundo trimestre del año, abril, mayo, junio, el país produjo 2,2% menos que en los mismos meses del año 2023. No es un desastre, pero es una muy mala noticia económica. Pero, en sus palabras, las cosas podrían estar menos mal al cierre del tercer trimestre, revisando algunos indicadores. Aumenta la liquidez de la economía, suben los depósitos, empiezan a bajar tasas de interés. Las ventas que se contrajeron muy fuertemente en junio se expandieron ligeramente en julio. Entonces, esto todo nos dice que probablemente tocamos fondo en el segundo trimestre de este año y que lo que queda del año va a ser algo mejor. Aunque la inversión sigue siendo uno de los grandes pendientes, coinciden. En sectores estratégicos, casi un imposible. Si es que acabamos de prohibir que se extraiga petróleo de la Amazonía, ¿quién va a meter inversión extranjera en petróleo? Prohibimos que se extraiga productos mineros de la zona noroccidental de Pichincha, del Chocó andino de Pichincha. ¿Quién va a meterse en minería? Poca inversión extranjera hasta que no logremos crear un ambiente bastante distinto. En materia energética, dice Acosta, va mucho más allá de definir, como se plantea en la reforma de la ley No Más Apagones, que el techo de generación para los privados se incremente. Cree que estos no tienen garantías para poner su dinero. Cree que se requiere de un cambio de modelo. El precio lo fija el Estado arbitrariamente. Entonces eso genera una incertidumbre para la inversión y por eso es que el país no es atractivo. Pueden eliminar el límite de los 10 megavatios, que es un límite absurdo a la generación privada, que igual la inversión no va a llegar, porque el país necesita 17.000 millones de dólares en la próxima década para salir de la crisis eléctrica. Esos recursos no los tiene el Estado, no los va a tener. Y es que, entre otras cosas, esta posible leve recuperación que se podría producir en el tercer y cuarto trimestre de 2024 depende también de cuánto más duren los cortes de energía. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.